Hey chicos, bienvenidos a este video. Continuamos dentro del bloque de geometría y en esta ocasión revisamos triángulos. Los triángulos son muy populares y hay que estar muy atentos para responder correctamente las preguntas donde los involucran. Vamos a comenzar describiendo tres generalidades de estas figuras. ¿Sale? Yo sé que los triángulos tienen muchas de ellas, pero yo recomiendo que te aprendas estas tres que te aseguro te van a ayudar mucho. Muy bien, la primera generalidad dice, la suma de los ángulos internos es 180 grados. Cualquier triángulo, los tres ángulos interiores suman 180. Por ejemplo, en una figura como esta, los internos son los de aquí. Sin importar la forma y el tamaño, todos los triángulos suman 180 grados. La segunda, cada lado es correspondiente al ángulo que tiene enfrente. Por ejemplo, hablando del mismo triángulo, tengo de vértices A, B y C y de lados X, Y y Z. Esta característica dice o se refiere a que cada lado le corresponde el ángulo que tiene enfrente. Por ejemplo, al lado Y le corresponde el ángulo A, el que está frente a él. Al X le corresponde el ángulo C y al Z el ángulo B. Esta correspondencia dice, por ejemplo, que a un lado grande le corresponde un ángulo grande y a un lado chiquito un ángulo chiquito. Por ejemplo, si en un triángulo yo tengo las medidas de 7, 8 y 9 unidades, con esa sola información yo ya puedo determinar cuál es el ángulo más grande de todos y cuál es el más pequeño. En este caso, el lado más grande define cuál es el ángulo más grande. El lado más grande es 9 y el ángulo más grande es el que está enfrente, es decir, el A. El más pequeño es 7 y el ángulo más pequeño, el B. A esta correspondencia es la que se refiere la segunda generalidad. Y para concluir, hablando de lo mismo, si yo tengo dos lados que son iguales, entonces voy a tener también dos ángulos que son iguales, los que están enfrente de ellos. En este caso, A y C serían iguales. Si los tres son iguales, por supuesto, en los tres ángulos también. La tercera generalidad dice, la medida del lado más largo debe de ser menor a la suma de los otros dos. ¿Esto qué significa? Imagina que tú encuentras un triángulo como este, cuyas medidas son 5, 5 y 10. Yo te pregunto, si tú sacaras tu regla e intentas dibujar ese triángulo, ¿crees que lo lograrías? ¿Sí o no? Pues después de que lo intentes, no lo vas a lograr. ¿Por qué no? Porque las medidas no coinciden. ¿Qué pasaría si intentaras hacerlo en la realidad? Por ejemplo, al intentar trazar un lado de 10 unidades, sería algo así. Después, al trazar a partir de aquí un segmento con 5, me quedaría aproximadamente a esa altura. Y de este lado otro 5, también. Es decir, no cerraría el triángulo, como quien dice. ¿Qué es lo que acostumbramos a hacer cuando un triángulo no cierra? Pues agachar sus puntas hasta que choquen, ¿verdad? Entonces eso buscaríamos hacer con esta figura. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Y cuándo van a chocar? Hasta que lleguen a la base del triángulo. Porque este mide 5 y este mide 10. Y 5 más 5 son 10. Entonces me quedaría una base azul y dos lados de 5, en este caso con rojo, encimadas. Y eso no es un triángulo. A eso es a lo que se refiere esta tercera generalidad, que el lado más largo debe ser menor que la suma de los otros dos. Dicho de otra forma, puedes entenderlo así. Los dos chiquitos sumados deben superar al lado más largo. Para que esta explicación se vea más obvia, pues ponemos este triángulo, 1, 2 y 10. Ese triángulo jamás se podrá dibujar. Cuando yo trace un lado de 10 y después intente trazar uno de 1 y uno de 2, nunca existirá la posibilidad de que estos formen un triángulo. Por eso estos triángulos no existen. Supongamos, por ejemplo, que ahora yo tengo un triángulo con 8, uno con 10 y me preguntan cuánto puede valer X. ¿Qué tengo que hacer? Primero puedo determinar cuál es el lado más grande. Hasta ahora yo sé que el lado más grande es el 10. Supongamos que el lado más grande es 10, ¿verdad? Quiere decir que estos dos serían los dos más pequeños. ¿Cuánto podría valer X? Recuerda, siempre los dos pequeños tienen que superar al mayor. O sea que estos dos sumados tienen que valer más de 10. Muy bien. Pensemos que por el momento tiene que igualarlo, no superarlo, que tiene que igualar al 10.
¿Cuánto te falta del 8 para llegar al 10? 2. Eso significa que la x yo podré ponerle 2. Ahora sí, ¿la x de verdad puede valer 2? No, porque en este punto no cierra. Tiene que valer más de 2. Por ejemplo, 3, 4, 10, etc. También podría valer decimales, 2.1, etc., 2.3, pero a fin de cuentas, más de 2. ¿Sí me sigues? Espero que sí. Muy bien, entonces significa que la x tiene que ser más grande que 2 para que la respuesta sea correcta. ¿Y cualquier número más grande que 2 se cumple? No. Por ejemplo, yo no puedo poner un 200 ahí. ¿Por qué no? Ahora, al inicio de... Hace rato dije que supongamos que el 10 era el más grande. Si el 10 es el lado más grande, quiere decir que la x es del 2 para arriba, ¿verdad? Ahora pensemos que este 10 no es el lado más grande, sino que el lado más grande es x. Si el x es el más grande, quiere decir que tiene que ser más chico que la suma de los otros dos. O sea, que yo tendría que sumar los dos pequeñitos, en este caso 10 y 8. 10 y 8, 18. Eso significa que este valor sería 18. ¿De verdad puede valer 18? No, ¿verdad? Porque nuevamente con el 18 no cerraría. Llegan al tope hasta abajo. Eso significa que tiene que ser menor a 18. Por ejemplo, 17, 16, para que la suma de estos dos pueda ganarle. Esto quiere decir que el valor del lado faltante está en un rango determinado. Y ese rango es que la x sea más grande que 2 y que sea menor a 18. Y todos los números que estén dentro de ese rango pueden ser cantidades que pueden ser ocupadas por el lado x.